¿Se escucha? ¿Todo bien? Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Más o menos? No escuché mucha firmeza en esa respuesta. Pero si tenemos a Cristo, todo está bien. ¿Saben por qué? Porque si tenemos a Cristo, tenemos paz para con Dios. Y eso no tiene precio. Y ahí somos realmente bendecidos. Entonces cuando uno pregunta, ¿cómo están, hermanos? ¿Estamos bien? Bien, ahí sí. Y con esta convicción seguimos con la serie Apocalipsis, que habíamos pausado por distintas razones. Una serie interesante, llena de aprendizajes y sobre todo que nos permite mirar el futuro con esperanza. Hace algunos domingos en la escuela bíblica dominical hablamos sobre la segunda venida de Cristo. Y en aquella oportunidad, entre otras cosas, afirmamos que nuestra esperanza está en Cristo, quien ha vencido el pecado, la muerte y Satanás, dándonos una esperanza segura por medio de su resurrección. Al mismo tiempo, dejamos establecido que nuestra esperanza es segura porque Dios es real y porque está a cargo de la historia y porque cumple su palabra. Con estas certezas en mente, recordamos que la venida del Mesías antes del siglo I fue profetizada por siglos y milenios, cuando probablemente muchos habían perdido la esperanza de que las profecías sobre el Mesías prometido se cumplieran, pero contrario a todo sentimiento pesimista de que las profecías no se cumplieran, fue en el primer siglo que el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, irrumpe en la historia haciendo realidad las promesas de Dios a través de los profetas. ¿Cómo? Naciendo en Belén, estableciendo su reino y diseminando las buenas noticias a todo aquel que cree y es alcanzado por la gracia de Dios. Y es el mismo Señor quien, habiendo cumplido las promesas del Antiguo Testamento, que ha prometido regresar, es el mismo que ha prometido regresar ahora por su iglesia, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Pongan atención, yo vengo pronto. Dios bendiga a los que hagan caso de la profecía que está en este libro. Queridos, nuestra esperanza en el regreso de Cristo es cierta, a pesar de los años que han pasado desde su ascensión. ¿Y saben por qué es cierta? Muchas gracias, hermana. Gracias. Voy a aprovechar de una vez, ya que traen agua. Estaba con la calefacción en la oficina, así que me va a refrescar. ¿Saben por qué es cierta esta promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo? Porque Dios no miente. Porque Él llevará adelante la culminación de su plan redentor. Y porque la historia nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Amén? Y vamos a seguir profundizando en esto mientras meditamos ahora en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, donde Dios muestra su soberanía sobre aquellos que están a su servicio. Revela lo que quiere a aquellos que ha escogido y da dirección mientras todo lo que se ha propuesto llevar adelante acontece. Por lo mismo, le invito a abrir su Biblia y acompañarme en la lectura de Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 11. Está de más decir que Apocalipsis es el último libro, ¿no?, que está en el canon de las Sagradas Escrituras que tenemos con nosotros acá. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 10 del versículo 1 al 11, que dice: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana y gracias porque podemos estar aquí este domingo, alrededor tuyo, escuchando tu voz. Oramos para que la revelación trabaje en nuestros corazones, que la semilla del Evangelio crezca, que nuestras vidas sean edificadas por ella. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos bendigas en esta mañana con tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, Dios ha determinado el fin de la historia. Y mientras esto acontece, nosotros seguimos siendo testigos de Cristo. Recordemos que el contexto del libro de Apocalipsis es un cristianismo de hombres y mujeres llenos de valor que predican un solo Dios y mediador, Jesucristo. Ellos sostenían que Jesucristo solamente era el Señor, no el emperador. Y enseñaban la igualdad de las personas en una sociedad que no tenía las mismas creencias. Esto obviamente desafió el poder de la época y acarreó un sinnúmero de consecuencias a las primeras comunidades cristianas. Apocalipsis, de haber sido escrito en el último tercio del primer siglo, supone que los cristianos estaban sufriendo terribles persecuciones de parte del Imperio Romano. Nerón, que gobernó entre el 50 y el 70, por ejemplo, culpó a los cristianos del incendio en Roma. Los quemaba como antorcha para iluminar los jardines y los crucificaba o los echaba a las bestias. De Domiciano, quien está en la última parte del primer siglo, al final del siglo I, se dice que asumió el título de Señor y Dios, matando a todos aquellos cristianos que no le adoraran. Como podemos apreciar, los desafíos para los creyentes de aquel entonces eran inmensos, pues por mantener su fe se exponían a pagar literalmente con sus vidas. ¿Qué significa entonces esta visión para Juan y los lectores originales? En primer lugar, evidentemente la visión de Juan es un mensaje de esperanza, ya que además de las exhortaciones que estuvimos revisando al principio de las predicaciones sobre las iglesias, en el capítulo 2 y 3, Dios reveló que el fin de los tiempos está en su control. En este caso, Dios está reafirmando aquello cuando muestra a Juan un ángel impresionante que desciende del cielo, adornado de elementos propios de un enviado de Dios.
Observen que el ángel de la visión es un ángel fuerte. Y en las Escrituras a menudo encontramos esa referencia a Dios mismo, de quien procede todo el poder. Isaías 9:6 es un ejemplo de ello, cuando se refiere al Mesías que vendría como el Dios fuerte. Este ángel, además, viene de arriba, donde Dios nos invita a poner nuestra mirada. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Era la invitación del apóstol Pablo. ¿Qué quería comunicar Pablo? ¿Qué puede haber arriba que no hay en la tierra? Pues obviamente, más allá de lo que podamos encontrar arriba, como nos enseña Deuteronomio capítulo 4:39, es que Jehová es Dios en el cielo y en la tierra y no hay otro. Y eso es lo más importante. El descenso del ángel entonces obedece a que éste desciende por orden de Dios, por quién fue creado y a quién sirve. Ya que, como ustedes saben y hemos mencionado en otras oportunidades, los ángeles son espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14. El ángel desciende, vean ustedes, o viene envuelto en una nube. Ahora, teniendo precaución de caer en una interpretación alegórica, dándole a la nube un sentido que no tiene, solo diremos que la nube, en algunos pasajes de las Escrituras, simplemente muestra la magnificencia que tiene que ver con Dios. Y en otros casos parece ser una especie de vehículo que Dios usa para cumplir sus propósitos o los propósitos que se ha propuesto. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el pasaje de Hechos 1, el versículo 6 al 11? Los apóstoles están alrededor de Jesús, justo antes de su ascensión, conversando con él sobre las cosas que acontecerían, sobre el porvenir, sobre su regreso. Y en aquella oportunidad el Señor les exhorta a mantenerse fieles y a esperar la venida del Espíritu Santo para que sean testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Chile, ¿no? Y en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa de Apocalipsis 1:17 reafirma esta idea cuando señala lo siguiente. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces podríamos decir que una especie de vehículo, ¿no? En algunas oportunidades. Existen 3 elementos más en el atuendo de la visión de Juan que podríamos seguir explorando sobre el ángel. Pero por razones de tiempo solo diremos que el arco iris, dice que trae un arco iris sobre su cabeza, ¿no? Nos recuerda el pacto de Dios con su creación. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, dice Génesis capítulo 9, versículo 13. Este fue en el contexto del diluvio, ¿recuerdan ustedes? Queridos, en el fondo de esta parte del mensaje, o real, la médula, lo que nos quiere recordar Dios, no solo es darnos esperanza en medio de las situaciones que podemos atravesar en este mundo, igual que aquellos que fueron los lectores originales de este pasaje, sino también que Él usará todos los recursos que tiene a su disposición para revelarnos quién es Él y cuidar de nosotros. En consecuencia, si Dios se ha revelado en las Escrituras como aquel que gobierna, que envía a sus ángeles y que mantiene sus promesas, te pregunto, ¿existe algo que pueda inquietar tu corazón? ¿Existe algo que pueda realmente quitar la paz de tu corazón?
No. No hay nada que pueda perturbarnos, que pueda quitarnos el gozo, que pueda quitarnos la paz. Y si ha sido así, quiero invitarte en esta mañana a rechazar esos sentimientos en nombre de Cristo. Querido hermano, en términos prácticos, si estos meses o años han sido duros en relación, por ejemplo, al ingreso, al trabajo, recuerda que Dios es el Señor del cielo, de la tierra y de ti, y que nada de lo que has vivido escapa a su soberanía. En ese sentido, es probable que algo tengas que aprender de todo lo que estás viviendo. Porque nada de lo que Dios hace con cada uno de nosotros es al azar. Dios siempre tiene un motivo mucho más elevado que los nuestros. Hermana, Dios está contigo en cada situación. Pero Cristian, ¿cómo puedes decir eso si no has atravesado conmigo el valle de sombra y de muerte que me ha tocado vivir por tanto tiempo? Querida hermana, es verdad. No estuve contigo en esos días de tristeza, de llanto, de dolor, por la razón que sea, pero algo te puedo asegurar. Si eres de Cristo, Dios ha estado, está y estará contigo hasta el fin de la historia y más allá. Joven, finalmente quisiera recordarles que el arco iris de la promesa, el pacto y el evangelio se mantienen en su lugar. Si Dios te ha alcanzado con su gracia y estás sentado hoy aquí, o estás viéndonos a través de la transmisión, Él cuida de ti. Él te cuida a ti, no importando lo pecador o insuficiente que hayas sido. Dios te ama y lo que se ha propuesto hacer en tu vida lo hará a pesar de ti. ¿Sabes por qué? Porque tiene el poder para transformar lo más vil y menospreciado del mundo. Y usando las palabras del apóstol, de los cuales yo soy el primero. Hay otros mensajes en esta visión. Revelaciones que apuntan en una dirección relacionada con la comunicación de Dios. Pues observen que el ángel tenía en sus manos un librito abierto. Y en algún minuto clama a gran voz como ruge un león. El resultado de este clamor son mensajes contenidos en truenos. Lo particular de este trecho es que Juan oye una voz del cielo que le prohíbe escribirlas. Y esto a lo menos es extraño porque se supone que el apóstol está recibiendo mensajes y visiones para ponerlos por escrito y comunicarlos. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Cuál sería el motivo de esta prohibición, de este mensaje? ¿A qué se debería esta prohibición de escribir lo que ha escuchado? ¿Por qué en medio de una revelación encontramos mensajes que no se deben dar a conocer? La respuesta, queridos, es que solo Dios decide lo que desea y no desea revelar. Al respecto podríamos sacar varias lecciones, pero la más significativa quizás es que Dios decide lo que es permitido para nosotros conocer. En otras palabras, Dios siendo el Señor de todo el conocimiento, los misterios y la eternidad, solo nos ha revelado lo que considera necesario para nuestra edificación. Y al margen de aquello, no tenemos espacio para especulaciones cuando se trata de la revelación de Dios. Podríamos decir que Dios pone límites en los asuntos que no han sido declarados en detalle, y eso nos pone límites a nosotros también, sirviendo de advertencia ante la tentación de ir más allá de lo que ha sido declarado por Dios. Aquí me gustaría detenerme un momento para animarlos a mantenerse fieles a la palabra de Dios.
¿Cómo? Bueno, leyendo, estudiando y meditando en ella. ¿Y de qué manera podría ser esto? Hay muchas formas en las que podemos mostrar nuestro interés en lo que Dios ha revelado y tenemos en nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios. Y una de ellas es simplemente leer lo que Dios nos ha compartido de sí mismo. La verdad, esto no requiere más que poner la lectura de la Biblia como una prioridad antes de ir a estudiar, antes de ir a trabajar o antes de visitar el salón de belleza. Queridos, queridas hermanas, ¿es la lectura de la Biblia un no negociable en tu vida cotidiana? Si lo es, felicidades. Si no, ánimo. Es hora de aprovechar bien el tiempo y volver a dedicar el tiempo de lectura a la palabra de Dios. Porque mientras tenemos vida, la sabiduría bíblica y lo que Dios nos ha dado a conocer siempre será la mejor opción. Otra alternativa es pensar seriamente en cursar estudios teológicos. Pues gracias a Dios las posibilidades de los estudios más profundos los tenemos aquí mismo. Dios nos ha dado y nos ha bendecido con un seminario. Y tal vez la única recomendación que les haría es que evalúen bien por dónde comenzar. No van a ir al magíster cuando de pronto necesitamos comenzar por un curso, o un diplomado, o la licenciatura, pero aprovechen la oportunidad. Y hay que pensarlo bien porque los estudios también tienen un costo, ¿verdad? Y requieren esfuerzo y disciplina. De cualquier forma, podría asegurarte que es una de las mejores inversiones que puedes hacer en la vida, porque serán de provecho para ti, para tu familia y para la iglesia de Cristo. Hombres bien preparados, mujeres bien preparadas, son de mucha utilidad para la obra del Señor. En fin, cualquiera de estas opciones, además de ser una bendición, te ayudará a discriminar claramente cuando una enseñanza es errónea y te protegerá de caer en engaños teológicos que te quiten el gozo. Así que son cordialmente invitados a meditar en ello. Hasta aquí hemos reflexionado a través de la revelación de Juan sobre la iniciativa de Dios para comunicarnos su revelación y lo que nos permite saber de ella. Ha quedado en evidencia que no tenemos acceso a todos los rincones del conocimiento como lo tiene Él. Pero del mismo modo, Dios nos declara lo que necesitamos saber o será útil para nuestra fe. Y bajo esa lógica, Juan prosigue dándonos a conocer la visión, recordándonos que el ángel, siendo un enviado, reconoce a su Señor y los designios de su voluntad. Si usted va al versículo 5, dice que y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El ángel está afirmando que Jesucristo es el Señor, el mismo que afirmaba acerca de sí mismo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice que siendo Él el Señor, Dios de todo, determina el final de la historia. Observe el versículo 6 que dice que el tiempo no sería más. Y luego, al toque de la séptima trompeta, aquí estamos entre la sexta y la séptima, lo anunciado por los profetas se consumará. ¿Y a qué se refiere este misterio? ¿Qué es esto de que se consumará? Se refiere al misterio de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre y en sacrificio perfecto fue a la cruz, ocupando nuestro lugar, aplacando la ira de Dios y regresándonos a nuestro estado natural de compañerismo con Él. El capítulo 11 de Apocalipsis, el verso 15, lo grafica de la siguiente manera: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo
han venido a ser de nuestro Señor. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Queridos, Jesús, el Señor del cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, es nuestro Redentor. Y llevará adelante el propósito de su voluntad. Habrá un final, un desenlace y una eternidad. Y te pregunto, ¿estás seguro que una vez terminada la historia disfrutarás de una eternidad con Dios? De verdad, esta debería ser la pregunta más inquietante en tu vida. Porque como he afirmado en otras oportunidades, todos esos mensajes que hemos leído y hemos trabajado en Apocalipsis podrían parecerte parte de la literatura fantástica. Pero al tratarse de libros inspirados por Dios, revelan solo la verdad de Dios, y en este caso sobre el final de los tiempos. La visión concluye aludiendo nuevamente a la voz que desciende del cielo y se interpone entre el ángel y Juan. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El librito, para la mayoría de los exégetas o intérpretes, significa el evangelio, que es miel para los escogidos y amargo en cuanto a los creyentes sufren por el evangelio, o en cuanto es rechazado por aquellos que deciden no depositar su confianza en las palabras de Dios. Y nos enseña que la visión de Juan debe continuar mientras llega el final. El versículo 11 dice que él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Recuerden ustedes que Juan es el último de los apóstoles. Él está en la isla de Patmos, exiliado. Pero vean ustedes que el ángel o la revelación lo incita y lo anima a mantenerse fiel, a predicar el evangelio, a reyes, a naciones, a todas las lenguas y a todos los pueblos. La historia en este lado de la realidad acaba cuando Dios le pone punto final. Mientras tanto, somos invitados a mantenernos constantes en la predicación del evangelio. Es probable que la pregunta, y en ocasiones las dudas, acerca del final asomen en nuestras cabezas. No obstante, no nos corresponde a nosotros, queridos, saber los tiempos que Dios y solo Dios tiene preparado para ejecutar todo lo que se ha propuesto. De nuestra parte, solo nos queda ser fieles con el evangelio y la predicación del mismo. Hermano, te animo con esta tarea, que es una bendición y un privilegio de todos. Amén. Me gustaría hacer una aplicación el día de hoy, una aplicación especial, directa, además de las que ya propuse. En nuestro contexto, en nuestra realidad, tenemos hermanos de Venezuela. Y ellos están sufriendo, los venezolanos en general, por la situación que están viviendo en su país. Han salido muchísimos venezolanos de distintas partes del mundo, y en Chile también tenemos, y en nuestra iglesia tenemos, creo que un número de 25 venezolanos. Ellos hoy son bendecidos con esta palabra, recordando que el Señor es soberano. Aunque no nos revela todo, Él sigue siendo soberano y nos invita a mantenernos fieles.
Y probablemente para ellos es difícil haber salido de su casa, de su patria y estar acá. Pero deseo que esta palabra bendiga sus vidas, exhorte sus corazones y les dé fortaleza. El Señor es soberano, hermanos. El Señor sabe por qué acontecen las cosas que muchas veces nosotros no encontramos explicación. Pero al mismo tiempo nos invita a mantenernos fieles. Amén. Nosotros conocemos a nuestro hermano y me gustaría invitar a alguien que esté cerca de ellos a dar un abrazo y vamos a orar terminando este tiempo en oración. ¿Les parece? Ustedes conocen a nuestros hermanos de Venezuela, se pueden acercar, 1 o 2, no hay problema, y abrazarles, vamos a orar por ellos, para que el Señor, allá está el hermano Carlos también solo. Me salió un poco el protocolo, pero apliquemos la palabra del Señor de una vez. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar por ellos. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por esta mañana y gracias porque en tu palabra tú nos revelas y nos recuerdas que tú eres soberano, que tú siempre tomas la iniciativa a través de los profetas, a través de los escritores de la palabra, a través de los ángeles. Siempre nos buscas y nos muestras que tú eres el Dios soberano, el Señor del cielo, de la tierra y del mar. Y en esta mañana, Señor, oramos por nuestros hermanos de Venezuela que están acá entre nosotros, pidiendo que tú les bendigas, Señor, con convicciones profundas respecto de tu soberanía y de tu poder y tu cuidado para ellos. Gracias, Señor, porque si bien no nos revelas todo, nos revelas que al final siempre encontraremos tu justicia, que tú serás un Dios justo, un Dios fiel. Y también, Señor, les animas a mantenerse fieles a ti, predicando tu palabra. Oramos por nuestros hermanos para que tu Espíritu Santo les abrace, les consuele, les fortalezca y ellos sigan manteniéndose fiel a ti y a tu santa palabra. Oramos por todas estas cosas y te agradecemos, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.